le pedimos que suba. Fernando Cardini es toxicólogo forense, profesor de investigación científica del delito de la Universidad de Buenos Aires y también de técnicas de investigación criminal, creo que todos lo saben. Junto a Manuel de Campos es el ideólogo de lo que es este Congreso Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal. Hace 16 periodos ya, 16 años, que comenzaron con esta locura, este sueño, ¿no?, de poder cruzar tanta información incluso entre lo público y lo privado. Bueno, nanovenenos mortales, fentanilos y nitazenos. Fernando Cardini, todo tuyo. Sí, gracias. Me gustó porque Gloria tenía una duda sobre el tema del nitazeno. Dijo, ¿qué es eso? Bueno, empezamos 29:59, el tiempo que tengo. ¿Saben qué? Siempre me paso de tiempo. Así que ya lo saben. Segundo, mi presentación no está hecha con IA. Uso la IA. El 20% de la población usa IA, 80% no la usa. Pero yo dije, si uso IA, la letra es chiquititita, así, y lo del fondo no ven nada. Así que volví a la tradicional. Mis presentaciones son siempre lo mismo, más de lo mismo. Pero la verdad es que fíjense que en el 21 ya habíamos hecho algo de ciberciencia en la investigación criminal. O sea que tengo la posibilidad, al ser vicepresidente del Congreso, de tener continuidad. Nunca me echan de acá, ¿bien? Sigo dando conferencias. Pero hablamos también de viendo lo imposible. Cuando hablamos de imposible eran determinaciones en ciencias forenses en las cuales nadie soñaba que se podía hacer, por ejemplo, no sé, un fenotipado genético o de un mosquito sacar ADN de un robo y llegar al criminal a través de un mosquito. Bueno, eso era lo que hablábamos de lo imposible. Luego seguimos hablando de análogos del fentanilo, porque pareció todo un tema en la Argentina hace unos años, que fue el carfentanilo que mató a tanta gente, y entonces fue un tema interesante para tratarlo. Tuve varias reuniones con gente de Colombia, estuve en Bogotá, estuve en Medellín, en unas reuniones distintas en las cuales se planteó esta problemática, y después llegamos al año pasado a hablar de tolerancia cero en lo que era el tema de la investigación criminal respecto a qué hacer para llegar a esta excelencia en la investigación. Bueno, esta presentación de ahora es un poquito la sumatoria de todos los miedos, como digo yo, un poco de todo esto que estuvimos viendo, llevándolo a la realidad actual, y hablábamos recién, varios disertantes hablaron de lo que era la huella informática, la huella digital, llámenla como nos guste más, o también la evidencia. Y que cuando hablamos de evidencia es todo un tema que vamos a tratar de hacerlos pensar con esto. Y sabemos que en la pandemia, por ejemplo, que fueron exactamente 42 meses de pandemia que tuvimos, hasta que la OMS dijo no hay más COVID-19, pero en ese periodo hubo 7 millones de personas que se murieron. Perdimos a muchos amigos, perdimos familiares en esa pandemia, ¿sí? 7 millones de personas. Y eso es algo así como 4 personas por minuto en el mundo. Bueno, hoy piensen ustedes que estamos perdiendo 6 personas por minuto en la nueva pandemia, que es la droga. Y el fentanilo tiene que ver con esto. Y también tiene que ver el nitazeno, que mucha gente no sabe todavía qué es, hasta que se los cuente. También está la silacina y muchas drogas llamadas de diseño. Y cuando hablamos realmente de todo lo que muere la gente por sustancias químicas, tenemos el tema de fíjense, 8,5 muertes por minuto. Cuando en asesinatos en el mundo hay 80.000 por año. 80.000 asesinatos comprobables, ¿no es cierto? Y que podemos decir que son realmente homicidios. Si ustedes se fijan, las cifras, tenemos que por sustancias tóxicas mueren 510 personas por hora. Por violaciones, otro delito grave, 57 por hora. Y asesinatos, 9 muertes por hora. Vean estas cifras. Lo que nos dan las estadísticas es decir, ¿dónde pongo el foco? ¿En qué trabajo? Entonces, cuando hablamos de esto, y si hablamos de que en Argentina tenemos 2 millones de delitos al año, 2 millones denunciados. Para saber cuántos son los que no se denuncian. Bueno, en el tema de integridad sexual, los delitos con integridad sexual prácticamente se denuncia 1 cada 4. Así que no sé cuántos serán los millones que tenemos de delitos. Pero esto nos hace ver que hay algunas cosas que crecen. Y crecen, por ejemplo, los temas que tienen que ver con los delitos con integridad sexual. Y fíjense en Cava. Cava aumentó la cantidad de delitos casi un 30%.
y también tiene que ver las drogas en esto. Las drogas se usan mucho para drogas llamadas de sumisión. Entonces, cuando vamos viendo que los femicidios están aumentando, el año pasado eran uno cada 36 horas, ahora es uno cada 26 horas este año, realmente tenemos que poner el foco en algunas cosas que las ciencias forenses nos permiten trabajar para llegar a que realmente, como el presidente hace unos días en una presentación hizo tolerancia cero al crimen, y la tolerancia cero al crimen se logra con tolerancia cero a la investigación criminal. Porque si yo no investigo bien, el crimen va a seguir adelante. Así que cuando hablamos de las huellas, la huella digital papiloscópica, la huella del perfil genético, la huella de la voz, la huella olorosa, las huellas de patrones faciales, que también se hablaron acá bastante, y una presentación excelente donde vimos lo que se puede hacer a través de las patrones faciales, la huella del iris, la huella psicosocial, las huellas inclusive de tipo biométricas. Pero fíjense que las huellas informáticas también están allí siguiéndonos para poder hacer la investigación adecuada de quién cometió el delito. Y cuando vemos esto, vemos que también ahora hay algo, y quiero hacerles el ejemplo porque muchos todavía no hacen uso de la huella microbiológica y de la huella toxicológica. Así como dejamos un rastro digital, así como dejamos un rastro papiloscópico o una huella genética, también dejamos huella de lo que consumimos. Especialmente cuando consumimos drogas o consumimos sustancias ilícitas o a veces lícitas, pero en el mundo indebido. O sea que son medicamentos que usamos para hacer la famosa jarra loca, por ejemplo, y otras cosas más. Cuando hablamos de la huella toxicológica, para que ustedes entiendan qué es esto y la importancia que tiene esto, es cuando podemos identificar cadáveres, identificar inclusive causas de violaciones, delitos cometidos con drogas de sumisión, delitos contra la salud pública. Hemos tenido el último delito más grande de la historia en Argentina, que fue el caso fentanilo, ampollas con una contaminación bacteriana y que causó el delito más grande que tenemos contra la salud pública. Y cuando vemos esto, y un ejemplo les doy, una chica fallece en un boliche quemada por un incendio, todos habían salido del incendio ante la alarma de incendio, sin embargo una chica fue encontrada después por los bomberos en el baño, obviamente fallecida y calcinada. Su identificación no pudo ser fácilmente lograda porque no había manera de saber por la autopsia, digamos, ningún rastro papiloscópico y mucho menos el ADN con quién compararlo, porque también estaban los huesos, por supuesto se podía hacer ADN, pero con quién se comparaba si no había ninguna identificación posible. Así que lo que sí se pudo hacer fue a través de la huella toxicológica que había consumido. ¿Y por qué? Obviamente no había salido del incendio con todos los demás, porque obviamente había estado drogada en el baño y no sintió todo lo que pasaba en ese incendio. Así que esa huella permitió saber qué consumía y el cóctel que tenía de sustancias tenía algunas que eran medicamentosas. Y medicamentos que solamente se dan en algunas condiciones muy particulares. No todo el mundo accedía a ese tipo de medicamentos. Como yo diga, acceder al fentanilo. El fentanilo no se compra en la farmacia, ¿sí? Entonces, se había robado de un hospital, robado de alguna clínica, así que buscaron clínicas y encontraron dónde había robo de este tipo de sustancias y llegaron que era la enfermera que había dejado de trabajar en ese hospital la que había muerto en ese lugar. O sea que la identificación fue hecha a través de lo que había consumido. Por supuesto, después se identificó con el ADN y todo lo demás que correspondía, pero el primer indicio, la primera evidencia que se tuvo era de toxicológica. El otro día tuve una charla muy larga con la gente de Mendoza. Mendoza tiene una gran problemática. Están los chicos naciendo con problemas bastante serios, de problemas mentales, problemas digamos, de síndrome de abstinencia, porque las mamás consumen drogas durante el embarazo. ¿Y qué pasa después? Bueno, los chicos nacen con el síndrome de abstinencia, con convulsiones, tienen una serie de reacciones dadas por la falta de droga que el chico no se la van a dar después de que nació. Así que la única alternativa es la huella toxicológica. La única manera de investigar esto es tratando de usar los métodos que ya están establecidos, ¿sí? Que son a través del cabello, y entonces uno saca muestras, por ejemplo, del cabello de una persona y puede saber en qué momento ha consumido drogas. Y en el caso de las mujeres embarazadas que han tenido hijos con problemas de estas características, lo que se puede hacer es tomar cabello de estas mujeres y ver realmente en qué periodo de su embarazo habían consumido droga, más o menos en qué momento, donde esas redes neuronales que se van formando en el chico después de los 3 meses comienzan a ser fallidas y comienzan a tener problemas mentales. Casi el 40%
de las mujeres que drogadictas de marihuana, por ejemplo, tienen problemas mentales los chicos. Cuando normalmente de mujeres normales que no consumen drogas, a veces llega al 2 o el 3% de chicos con problemas mentales. ¿Se dan cuenta de lo que significa esto? O sea, se dan cuenta que hace falta mucha todavía información, pero no solo en la investigación, sino también en la prevención. ¿Qué pasaba antes? Y todo el mundo consumía sustancias históricas, ¿sí?, de la humanidad. La humanidad encontró sustancias para consumir en Oriente, en otros lugares, inclusive en América, pero eran vegetales, sustancias totalmente naturales. Luego, en el siglo XX se empezaron a hacer las derivados de estas naturales, y los derivados eran como heroína y otras sustancias, inclusive el paco y otros derivados de la cocaína, por ejemplo, como el crack. Esto sí fue avanzando, pero en el siglo XXI nos avasalló, y recién hablaban de una ola que hay que atravesar. La ola se nos vino encima, y la ola es que aparecen estas sustancias que tienen un consumo masivo, una fabricación barata y una distribución mucho más sencilla que manejar panes de cocaína o toneladas de marihuana. Simplemente a unas pequeñas cantidades son suficientes. Y ahí viene la palabra nanoveneno. ¿Qué es el nano? ¿Han escuchado hablar de nanotecnología? Bueno, ¿qué es lo nano? Algo muy chiquitititito. Y lo que es muy chiquitito, hablamos de microgramos. No quiero hablar de algunas unidades que se usan en química de los estudiantes, que son bastante mala palabra, pero cantidades muy pequeñas, ¿sí?, son suficientes para causar mucho daño. Eso no existía antes. Una sobredosis de cocaína, ¿sí?, puede ser, por ejemplo, 1 gramo. Una sobredosis de fentanilo son apenas 2 microgramos. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que significa esto, la peligrosidad de esto? Así que cuando hablamos de estas sustancias, hablamos de la droga Frankenstein, que no sé si la habrán escuchado, el fentanilo, no estamos hablando de sustancias que en el año 2024 mataron más gente en el mundo que todas las guerras que ustedes conocen. La de Yemen, la de Israel, la de Ucrania. Todas esas guerras que están dando vuelta no matan tanta gente como mata realmente esta droga. ¿Y de dónde viene? De un montón de carteles que vienen desde México, Colombia, Brasil y Argentina. Hablamos ya de transnacional, hablamos ya de narcoterrorismo, no hablamos de narcotraficantes, hablamos de narcoterroristas. Y me dicen, ¿por qué narcoterroristas? Porque justamente la diferencia que existe es justamente el tema de la violencia y el terror para promover la causa política, pero eso es el terrorismo, digamos, por el poder. Pero cuando es por el dinero, ese terrorismo cambia todo. Mueve todo, pone todo y saca todo lo que quiere en cualquier tipo de país. Entonces, ¿y por qué puede hacer esto? Porque estas redes internacionales que van manejando este tema, que nacen y van y vienen de un lado a otro, porque por ahí van, la cocaína va de Colombia para México, y de México le cargan el fentanilo, vuelven para abajo, y para abajo significaría pasar, por ejemplo, por triple frontera, esto avanza no atrás, por triple frontera como es Leticia, no sé, que yo conocí Leticia, no sabía que existía Leticia, pensé que era una chica, yo no, es una ciudad que está ahí en Colombia, entre Colombia, Brasil y Perú. Esa triple frontera es otro colador y llega a la frontera nuestra de Paraguay, Argentina y Brasil, y allí entra en la hidrovía y viene y llega y pasamos como si esto fuera pan caliente. ¿Y qué pasa? ¿Qué son estas drogas? Estas drogas son realmente sustancias que están conocidas ya por la medicina en su momento, porque fueron desarrollos médicos. La idea fue hacer desarrollo de productos para mejorar la medicina en cuanto a sustancias más psicoactivas, de mayor poder, inclusive algunas anestésicas, otras de otro tipo de uso para ciertos tratamientos. Pero estas sustancias en algún momento, cuando los estudios toxicológicos dieron que eran sustancias peligrosas, fueron prohibidas algunas. Como el caso de las anfetaminas, por ejemplo, ¿sí? El caso del fentanilo se restringió mucho su uso. Se restringió, sin embargo, nadie le dio bolillas. Se siguen usando como si fueran también caramelos. En el uso médico, imagínense en el uso ilegal. Entonces, todo esto, y sabiendo que se fue desarrollando, y hablamos de opioides sintéticos, hablamos de
los cannabillones son la marihuana sintética. Hay más de 200 marihuanas sintéticas, que no son la marihuana, la famosa marihuana que viene de la plantita o de la florcita de la planta, que son, si bien peligrosas, no son tan dañinas como estas sintéticas, pues ya son de igual característica, pero una potencia superior y producen toxicomanía, mientras que la otra marihuana no lo produce. Y así aparecen feniletilamina, la famosa serie 2C, habrán escuchado hablar de la 2CB, 2CB, 2CB. Y ahí vienen todas estas cosas dando vuelta y entonces aparecen fentanilos análogos, aparecen medicamentos que inclusive se usan en la parte indebida, como el tramadol y otros nitazenos, que son benzodiazepinas históricas que han ido modificándose y que en el siglo XXI comienzan a ser altamente poderosas. El fentanilo, ustedes saben que es 100 veces más poderoso que la morfina, si bien el uso médico es excelente y muy controlado, más o menos controlado. Lamentablemente debería ser muy controlado. Los médicos, por ejemplo, han tenido siempre mucho respeto por la morfina, ¿sí? Y sin embargo, el día de hoy no hay respeto por el fentanilo, que es 100 veces más fuerte que la morfina. Entonces, se le ha dado a pacientes, por ejemplo, que realmente en el país no es tan necesario darle fentanilo. Nos arreglaríamos con la morfina, pero no. Sin embargo, se ve que los laboratorios hacen una gran campaña, y ni hablemos de algunos que vamos a ver ahora, hacen gran campaña para el uso. Entonces, se está usando 1.200.000 ampollas por año en Argentina, cuando por ahí con 100.000 era suficiente. Pero, ¿para qué fabrican tanto? Porque cuando yo hago mucha cantidad de droga, ¿sí?, hago mucho desvío también de la droga. O sea, me da posibilidades a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, cuando hablamos de que este fentanilo, que si bien ahora este anterior es muy caro, pues la medicina es cara, este otro que hacen en los carteles es regalado. Primero que la fuente de los precursores químicos es China. China hace todo barato, te manda a México. México fabrica 2 tipos de fentanilo, el famoso Mexican Brown y el Daewoo, que son uno blanquito y otro un poquito más tostadito, y empiezan a ponerlo en pastillitas. Las pastillas generalmente se las mezcla con otras sustancias. Los chicos no saben que están consumiendo eso, creen que consumen cocaína y consumen otra cosa, o consumen, por ejemplo, oxicodona, un medicamento, sin embargo le ponen otra cosa adentro y mueren y mueren y mueren, porque prácticamente 2 de cada estas pastillas son mortales. Entonces imagínense dosificar en un laboratorio medicinal 0,5 microgramos. No es tan fácil. Imagínense hacerlo en una cocina, en una villa, en una cacerola. ¿Cómo dosificás 0,1 microgramo? Imposible. Así que los errores que se cometen los pagan los usuarios, los pagan los chicos que consumen droga. Así que estas sobredosis que aparecieron y están dándose y son tremendas, en Estados Unidos bajó de 112 personas por hora, la muerte por fentanilo, a 110, 2 personas menos. ¿Saben cómo? Bajaron están bajando hasta un 10%. A través de que todos los padres están comprando en la farmacia naloxona para cuando venga el pibe con estos síntomas, le dan naloxona y salvan a algunos chicos que se están muriendo en su dormitorio, creyendo que consumen oxicodona y están consumiendo fentanilo. Y fíjense que en un sobre de azúcar yo puedo traficar la cantidad más o menos de 20.000 a 40.000 dosis umbrales. Cuando yo, llevando cocaína en un sobre de azúcar, puedo hacer ¿cuántas dosis? Son 6 gramos. Podría hacer por ahí 50, 60 dosis. Acá hablo de 20.000 dosis. ¿Ven lo que significa el nanoveneno? Bien, entonces fíjense que estos 10.000 veces el carfentanilo que llegó a la Argentina y mató a 24 chicos y 100 y pico de intoxicados hubo en el año 2022, fíjense que es 10.000 veces más poderoso. En un sobre de azúcar prácticamente yo tengo 200.000 dosis de carfentanilo. Esto es un análogo del fentanilo, ¿sí? Pregúntenme ahora, ¿y cómo lo investigamos en el cuerpo de una víctima? ¿Qué método tengo para encontrar algo tan pequeño? ¿Cuál es la evidencia que yo voy a poder tener para demostrar la causa de muerte de un chico que ha consumido una pastillita de cocaína, pero adentro tenía una pizquita de fentanilo o de carfentanilo? Fíjense que Hitler mataba
a 6.000 personas en el Holocausto metiendo en un galpón y abriendo un frasco de cianuro de 1 kilo. Era famoso ese trabajo. Había el frasco y, como es un volátil, morían exactamente 6.600 personas. Yo con carfentanilo mato 50 millones de personas con 1 solo kilo. Si esto no es narcoterrorismo, ¿el narcoterrorismo dónde está? ¿Sí? Entonces, piensen ustedes que el carfentanilo en el 2022 mató a 24 chicos, en el 2023 encontramos en la aduana y la aduana empezó a hacer un poco más estrictos los controles. En el 2024 hubo varias requisas en las cuales ya había ampollas robadas de hospitales y ahí estaba ya la muerte anunciada. Ya en el 2024 estaba la muerte anunciada porque en el 2025 estamos acá. La investigación, ¿cómo se hizo? Toda mal. Primero, la prevención estuvo mal. La ANMAT había determinado que ese laboratorio ya había tenido casos anteriores de contaminaciones de una huella microbiológica. Una huella que dejaron productos que tenían patógenos en los productos medicinales. 180 denuncias había escritas, ¿sí?, de irregularidades en este laboratorio que no fue cerrado, no fue controlado, pero sí hubo en el Cedronar, la huella microbiológica fue detectar que esas ampollas que mataron a esta gente tenían la Klebsiella pneumoniae, que encima resiste a los antibióticos. ¿Y qué se tenía que haber hecho? Bueno, ¿cuál es la huella microbiológica que no se hizo? Tenía que haberse hecho la autopsia de cada uno de los supuestos envenenados con esta sustancia, en la autopsia extraer la bacteria tratar de compararla con la bacteria de la ampolla, de las ampollas que hablamos de 900.000 ampollas, habría como para hacer investigaciones, ¿no? No es que me faltaban muestras. Bueno, extraer el organismo y compararlo. Esta es la evidencia científica. A veces se entiende. No es fras tras lafra, no es me parece, más o menos, vamos a hacer a ver si se murió de eso. No, es hacer un ADN, y hablábamos hoy del ADN, pero también el ADN no es solo de los humanos, también tenemos el ADN de los microorganismos, tenemos el ADN de los bichitos. Entonces, el ADN, si se comparaba molecularmente, fenotípicamente y genotípicamente, que era la misma bacteria, esa era el nexo de causalidad de la muerte de esos 122 pacientes con el delito de salud pública que fue hecho por ese laboratorio. Con complicidad del ANMAT, por supuesto, o del INAME. O sea, ¿se dan cuenta que teníamos la posibilidad de tener la prueba? Si se hubiese hecho esto, no sé si se hicieron una autopsia. Creo que no se hicieron autopsias, creo que no se llegó a hacer ni siquiera esto que sí se puede hacer en Argentina, porque hubo un caso de un queso que mató gente o que intoxicó gente en Tafí del Valle, un quesito local, en el cual hubo pacientes en Tucumán, en Córdoba y en Buenos Aires, y el Malbrán llegó a hacer, después de 6 meses, la comparación fenotípica y molecularmente de una listeria monocitógenes que fue la que causó el daño contra la salud pública. O sea, poder se puede, es querer hacerlo, saber que hay que hacerlo, ¿sí?, y pedir lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué pasó con este laboratorio? Fíjense que tenía entre 4 y 8%, no sé, hay una foto conocida ahí, de alguien que conocemos, no sé si se fue, de Lorena. Lorena, en varias reuniones que hicimos en TN, charlamos del tema, y 4 a 8% de merma tienen los laboratorios en general farmacéuticos. Este laboratorio tenía una merma del 25%. ¡Mentira! Era el desvío de sustancia hacia otro lado. Yo perdí en mi producción 25% de ampolla. Bien, fíjense que ese laboratorio, aparte de que haber sido cerrado tremendamente por todo, la gente trabajaba en ese laboratorio desnuda. O sea, tenía más que guardapolvo arriba de la piel, porque hacía tanto calor en el laboratorio, no había aire acondicionado. O sea, ustedes se imaginan, es como que un médico vaya a operar en una clínica una cirugía y el tipo no se pone guante, no se pone barbijo, va desnudo, ¿viste?, a operar con un cuchillo tramontina, qué sé yo, no sé. O sea, ¿se dan cuenta de lo que significa esto? Bien,
si ustedes se dan cuenta en esto, vean que el compuesto había desaparecido cuando el primer Cetronar fue a hacer una auditoría, habían comprado 9 kilos de droga en la pandemia, 9 kilos de droga, cuando saben ustedes que serían como para 20 años de fentanilo en la Argentina. ¿Sí? Bien, la verdad es que esos 5 kilos que habían sobrado desaparecieron. Ustedes se dan cuenta, con 5 kilos son 200 millones de dosis. O sea que desaparecieron 200 millones de dosis. Por eso la OMS sacó un comunicado internacional que dijo: Argentina perdió ampollas, perdió fentanilo, cuidado con lo que se consuma, de dónde viene. Así que bueno, acá les dejo dosis mortales de fentanilo, son 2 miligramos, como les decía, el equivalente realmente, porque también hay ampollas que nunca aparecieron. O sea que aparte de los 5 kilos de sustancia que no aparecen, hay ampollas que tampoco fueron recuperadas de las miles que se habían salido al mercado. Bien, los nitazenos son otra variedad de sustancias que básicamente tienen un origen en benzodiazepínicos. Habrán escuchado hablar del clonazepam, del flunitrazepam, sustancia que todo el mundo por ahí consume para poder descansar, dormir un poquitito. Pero bueno, cuando estas sustancias son más poderosas, como el caso de los nitazenos, y aparece uno que se llama metonitazeno, acuérdense de ese nombre, metonitazeno, hablamos de, me quedan 5 minutos, ilegal a partir del 2020. Yo les cuento que me va a pasar, me van a echar seguro, pero no importa, es parte de lo que siempre hago. Y el metonitazeno le llaman Frankenstein. Realmente es para tener miedo, es para tener miedo. Es también tan poderoso como el fentanilo, pero mucho más barato que el fentanilo. Y fíjense que lo que me puede causar una dosis mortal es 0,12 a 1 miligramo, ¿sí? De 0,12 microgramos a 1 miligramo. Y hablamos de 30 veces, 200 veces más poderoso que la morfina, 300 veces, 200 veces más poderoso que la morfina. Y esto, como si esto fuera poco, ¿sí? Porque están mezclando todo, mezclan un poquito de cada cosa, en los cócteles que están haciendo los muchachos, aparece la 2C series. La 2C series es una llamada, y acá les queda otra palabra para que les quede dando vuelta en la cabeza, no se la van a acordar, pero no importa, entactógeno. Son sustancias que se parecen a las anfetaminas, especialmente a la MDMA, al éxtasis. Toda sustancia que se sintetiza para que tenga este tipo de reacción en el cerebro, esta producción de ataque a las neuronas, especialmente a ciertos receptores del cerebro que van a producir alucinaciones, una serie de circunstancias que busca el drogadicto, se llaman entactógenos. Y entonces aparece esta sustancia, que no se la voy a definir, pero sí que sepan que es una feniletilamina. ¿Para qué les digo esto? Para que sepan que habrán ido a Paraguay alguna vez a comprar relojes, no sé. Paraguay te vende los Casio, pero Casio con C, ¿viste cómo es? Bueno, es como el Rolex con S, no es Rolex, ¿viste? Entonces, ¿hay relojes truchos? Sí. ¿Hay Tusi B trucha? Y claro que sí, porque la Tusi B es carísima, carísima. En Argentina no podemos pagarla. Alguno la pagará, pero no todo el mundo puede pagarla. Así que vamos a usar una que se llama Tusi con S, que la Tusi con S es una mezcla que cada laboratorio clandestino le gusta hacer y que puede tener MDMA, LSD, ketamina, cafeína, cocaína, éxtasis, ketamina, cafeína y LSD. O sea, hacen la mezcla que le sale, a eso sí, a todas le ponen colorante rosa, porque si no es rosa, no te la compran. Así que tiene que ser rosa y nada que ver con la verdadera. Por eso, ¿se acuerdan de Liam Payne, el pibe ese que de One Direction, ¿sí? Que se tomó, pidió, me traen Tusi? Y acá le dijeron, sí, yo te traigo, ¿viste? El conserje del hotel. Y se fue a Loma Zamora y le pidió, che, hay un americano ahí que quiere Tusi, un inglés, creo que es inglés, ¿no? Inglés. Un inglés que quiere Tusi y dale, la paga bien. Y pobre pibe se tomó la Tusi con ese. Y ahí se tiró por el balcón. ¿Se acuerdan que rompió medio hotel, qué sé yo, pobre? Porque estaba acostumbrado a la buena y compró, le dieron de la trucha. Entonces, este es un peligro tremendo. Para cuando tenemos que hacer una autopsia y saber la causa de muerte, fíjense lo que podemos encontrar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que es la TUSI tiene una reacción en todos estos centros del cerebro, a dopamina, adrenalina, serotonina, te mueve todas las neuronas y todos los receptores psicodélicos que tenemos en el valero. Ahora, ¿qué pasa? Para hacer la otra, que es trucha, tengo que poner un montón de porquerías para que tenga un poquito de acción en cada una de esas neuronas que están siendo afectadas. Entonces la mezcla puede ser infartante, como digo yo.
Entonces, la suma de todos los miedos ya de la TUSI verdadera, y no sé si sigue viendo alguno de los médicos forenses, del cuerpo médico forense que estaban ayer en la audiencia, no los veo ahora porque está la luz que no me deja ver, pero van a decirme si la muerte en general es por falla multiorgánica. Ellos lo resumen fácil, cuando abren el cadáver y ven todo lo que tienen ahí, dice, bueno, ya, cerrámelo y pone falla multiorgánica, porque está todos los receptores fueron afectados y todo el organismo, obviamente, fue lesionado, corazón, pulmones, todo, hígado, riñón, lo que venga. Se consume desde el 2013, está avanzando. Parece ser que estos chicos que mataron a estas chicas en Provencio Varela estaban comercializando, eran mochileros de TUSI, pero de Atusi trucha, obviamente, ¿no? Y nos queda para terminar la silacina. Y me quedan 0,35, no llego. La silacina es un otro, fíjense lo que dice ahí, dimetilfentanilo, otro fentanilo. Pero este fentanilo tiene un problema, no responde a los antagonistas como la naloxona, o sea que tomaste silacina, morite. Ya está, no tenés solución al problema. ¿Y qué pasa con la silacina? Es también uso veterinario, prohibido para los humanos, pero los narcotraficantes vieron la gran solución, otra vez, es más barata, se la llama tranq o droga zombie, porque encima es miedo relajante, porque para los animales, cuando tenemos que uso veterinario, no solo queremos calmar el dolor, sino también la parte de miedo relajación. Ahora, si yo hago adicto a un humano de esa sustancia, termina siendo una persona que, mezclado con fentanilo y otras porquerías más, termina siendo estos chicos que aparecen con los problemas de zombie, porque están rotos, quemados en el cerebro y rotos en su estructura, inclusive física. Y en Argentina ya tenemos, en Misiones, en Chaco, ya aparecen los primeros zombies, ¿sí? Ahí a través de drogas que vienen de Brasil, que son mezclas también, algo de fentanilo, algo de silacina y cocaína, mezclan un poco de unas cuantas cosas, y aparece estas drogas. Fíjense esta chica de la izquierda, arriba, en pocos meses cómo puede destruir a una persona este tipo de sustancias que se usan, que vienen de Brasil. Y lo que pasa también, decíamos, es el apilamiento. El apilamiento es esto que los chicos ahora logran a través de mezclar sustancias, lo hacen a veces en los boliches, tienen en la previa consumen por ahí alcohol y alguna otra marihuana o cocaína, van al boliche, toman alguna otra sustancia, por ejemplo, generalmente éxtasis o algún otro anfetamínico, y a la mañana, antes de terminar el boliche, un poquito de LSD. Ese apilamiento termina siendo otro de los grandes problemas de intoxicaciones. Para todo eso, y viendo un poco la ganancia de los muchachos, o sea, fíjense lo que ganan los narcotraficantes con estas drogas, si ustedes se ven, la última en fentanilo ganan $200.000 por kilo, cuando en las demás tienen una ganancia de 11 a 15.000 dólares por kilo. O sea, ¿dónde va a ir el negocio? ¿Ustedes qué les parece? Nadie quiere perder plata. Así que, y aquel que trafica cocaína o otras drogas, se les complica a veces, porque hay que llevar grandes volúmenes. El otro día hablábamos recién en la pausa, Prefectura agarró un barquito que tenía 500 kilos de cocaína. Y hay que tener 500 kilos, hay que traerlo, ¿sí? Pero traer 10 sobres de azúcar no es nada, ¿sí? Entonces, fíjense por dónde pasa el negocio. Así que lo que quiero decirles ahora, y acá cierro, y 0,000, me quedan nada, pero voy a hacer uso y abuso de mi autoridad como vicepresidente del Congreso, y para decir lo que quiero decirles ahora. O sea, siempre un profesor me dijo, mira, primero decirle qué vas a decir. Después deciles, tomate media hora para decirles. Y después 5 minutos para decirle qué hay que decir. Porque si no, no cerramos nada. Entonces vamos a cerrar esto con qué pasa con los protocolos. Y es lo que los quiero dejar pensar. El protocolo nuestro que teníamos de Ministerio Público Fiscal habla de la evidencia. La evidencia es la evidencia digital, la evidencia física, la evidencia, la que ustedes quieran, ¿sí? Esta evidencia va a ser esto que yo puedo detectar, esa sustancia que encuentro. Puede ser lo que hablaba recién la contadora, la decana del cuerpo de peritos contables, donde decía, ¿qué es la evidencia? Es eso que yo tengo que discutir por ahí en un juicio y tengo que demostrar de dónde vino, dónde salió, cómo llegó, cómo la encontré, ¿sí? Es el famoso caso Dover. Bueno, en este protocolo hablamos de la evidencia y hablamos de cómo tiene que ser la evidencia para llevarla a juicio, para que sea una prueba después de algo.
Y ahí tenemos que usar lo que la evidencia científica tiene o la evidencia digital tiene. Y cuando vemos el protocolo que estamos ahora trabajando en el Ministerio de Seguridad, que era el protocolo del 2021, que supuestamente tiene cosas mejores que el anterior del 2018, quiero destacar que en este protocolo no había, por ejemplo, incumbencias y responsabilidades de los peritos y de los integrantes del proceso de la investigación criminal, y en el 2021 sí se hizo una asociación con esto, pero ¿qué pasó? Como todo, hay algo que tenemos que discutir, que es el famoso PEP. El PEP, que sería una cosa que se desarrolló en este protocolo, en el cual se hablaba de un potencial elemento de prueba. Bueno, lo discutimos con los abogados, los jueces, y dicen, no, mira, potencial prueba no existe. Existe la potencial evidencia. Un indicio que yo lo relevo y lo asciendo a una evidencia es el que cumple el proceso Dover. Eso era potencial y ahora es una evidencia. Ahora, si es evidencia, el juez decidirá, o el fiscal, si es prueba o no es prueba de algo, pero no es potencial prueba, ya es evidencia y es o no es prueba. No estoy medio embarazado o las chicas no están medio embarazadas, ¿están embarazadas o no están embarazadas? Entonces, esto es lo mismo, por eso discutimos, y por favor, yo sé que tengo muchos amigos acá en la sala que defienden este tema, y esto por favor tómenlo como una discusión científica que después seguiremos discutiéndolo, pero con todo el respeto que ustedes me merecen, pues trabajaron mucho con los que trabajaron en este tipo de protocolos, porque está bastante bien y lo que vamos a hacer simplemente es adaptarlo a las necesidades actuales y llevarlo al 2025 con una revisión anual para que podamos tener protocolos que realmente nos sirvan, porque todo cambia, y como cambia el delito, también cambia la investigación. Así que este tema, porque por ejemplo, tener un protocolo que diga, un potencial elemento de prueba y que me diga que resulta independiente de su evaluación jurídica, no me sirve. Si no es un indicio, no es una evidencia y no tiene justificación jurídica, no va. Por eso este protocolo lo tenemos que revisar y ponernos de acuerdo, si Dios quiere, en un futuro cercano. Estamos trabajando ya en eso. Y podrá realizarse, no va. Yo entiendo que mucha gente dice, y ponele que si no lo sabe hacer y si no puede hacerlo, no. Es como, volvemos al médico que opera. No es decir, si podés, ponete guante, si no operás sin guante. No, es mandatorio. Hay cosas que son mandatorias en la vida y lo tenemos que entender. Tenemos que entender que hay cosas que son obligatorias, mandatorias. No podemos decir, y si te parece sacar una foto en la escena del crimen, si te parece hacer planimetría, si te parece, ¿sabes qué? Levanta el rastro. No. Entonces, me parece que ahí tenemos que trabajar y acá cierro. El tema es que ahora, ¿sí? Tenemos que seguir a los que saben. No hay que inventar la pólvora, está inventada. ¿Vieron que está? Los chinos hicieron hace muchísimos años cuando encontraron a los murciélaguitos que hacían caca en las cuevas y dijeron, uy, esto se puede mezclar con azufre y hacemos pólvora. Y los chinos lo inventaron. No nos vamos a inventar la pólvora. Entonces, ya la gente del European Network of Forensic Science Institute, que queda muy lindo, esta gente ya planteó las buenas prácticas para la escena del crimen, ¿sí? Tenemos que seguirlo. ¿Y qué hablan? De roles y equipos y forenses. Y en el protocolo del 2021 empezaron los muchachos a plantear esto de las roles y responsabilidades. Bueno, lo que tenemos que hacer es bajarlo a tierra. Ya el año pasado, en este mismo congreso, en este mismo podio, la gente del FBI, ¿qué dijo la gente del FBI? Calidad, excelencia. Si no hay calidad en lo que hacemos, y para la calidad, señores, tengo que decirles que para que los capítulos nuestros del protocolo aparezca roles, responsabilidades y aparezca las incumbencias de que cada uno de los integrantes del equipo forense trabaja, el interventor, los peritos, el coordinador, el fiscal, el juez, todos son responsables de esto. ¿Sí? Y tienen que entender esa responsabilidad. Para eso hay que escribirla, para eso hay que seguir, ¿saben qué? Las normas de ciencia forense que ya existen. En el mundo, créanme, que la gente sigue las ISO de calidad que tienen que ver justamente con todo esto, que tienen que ver con una serie de estándares internacionales que abordan los procesos y la metodología de la ciencia forense para garantizar la confiabilidad y validez de las pruebas. Entonces, ya la cadena de custodia es un hecho, pero no es suficiente. Acuérdense, el año pasado yo le decía, E.S. es suficiente, sos perdedor. Cuando vos decís, esto es suficiente, ya perdiste. Ya andate, no labures más. No es tu laburo labura de otra cosa. ¿Sí? Entonces, mejorar la fiabilidad, facilitar la colaboración y mayor transparencia. Así que
hay protocolos que todavía estoy dando vuelta para que se instalen. Ya la gente de la UNOC, de las Naciones Unidas, está trabajando con protocolos para fentanilo. Un policía que va y entra en un laboratorio clandestino en un allanamiento puede morir solamente por entrar. Entonces, me parece que tenemos que hacer las cosas, adelantarnos a la delincuencia, no estar atrás, ¿sí? Y el otro tema, y para cerrar, sintetizo esto: todo lo expuesto demuestra el peligro de muerte por estas cantidades pequeñas de sustancias, donde estamos hablando de muchos chicos que mueren, mucha gente que muere, especialmente varones. Así que las chicas traten de hacer que se haga un poco mejor el trabajo, se van a quedar sin marido, sin novio, sin nada con esto. Entonces, el fentanilo y el nitrazeno son muy chiquititos, muy peligrosos y difíciles de detectar. Métodos para detectarlos, métodos para poder seguir este tema de procesos, inclusive de mapeos toxicológicos en las personas que fallecen o están intoxicadas con estas sustancias, y hacerlo tanto post-mortem como en toda investigación forense. Gracias. ¿Saben lo que hicieron? Me pusieron 000. ¡Qué grande! Adaptamos los tiempos a Fernando. Igual lo vamos a escuchar unos minutitos al cierre de Coltic, las palabras de los organizadores Manuel de Campos y Fernando Cardini, pero